He recibido algunos trabajos de ustedes. No sé quiénes están faltando. ¿Faltan muchos? Traten de mandármelo hoy sin falta. Bueno. Hola, profe. Hola. Una consulta. Yo se le envié por el mail, no de la facultad, por el otro. ¿Va bien algo? No te entiendo, perdón. Que yo no se lo envié por el correo institucional, sino por el otro, por el personal. No, es que no me lo tenías que mandar por el institucional, por el personal me lo tenías que mandar. Ah, bien, bien. Si alguien me lo mandó, perfecto. Si alguien me lo mandó por el institucional, yo normalmente no lo veo, así que ya les había puesto ahí en autogestión que me lo manden por Gmail. Así que si alguien me lo mandó por el otro, bueno. Buen día, profe. Hola. ¿Falta alguien de mandarme? Profe, yo se lo mandé por el institucional, ¿está bien? ¿Enviado por ahí? No, acabo de decir que, a ver, ustedes me parece que no alcanzan a leer lo que yo les pongo, o no lo leen, o hacen lo que se les ocurre. A ver, yo les pasé un mensaje, me parece que dice que me lo manden, el mensaje que me lo manden a Gmail, es delopesach@gmail.com. No, profe, pero Sí, ¿pero qué? creo que lo que quieren decir es que desde nuestro mail institucional usamos el mail de la UTN propio para enviarle el... Ah, no hay problema, sí, no importa dónde lo manden. Sí, sí, mientras me llegue al Me había mío, no hay asustado, problema. profe. Yo lo mandé de mi correo institucional, no el suyo. Eso quería decir. Ah, no hay problema, no. No, donde lo manden, da lo mismo, mientras me llegue. Bueno, creo que hoy vamos a ver un poco de lo que ustedes estuvieron leyendo de la parte de ética. No me acuerdo hasta dónde habíamos dejado la clase pasada. ¿Alguien se acuerda? Universidad, conocimiento, ciencia y tecnología e innovación. Esto, hasta ahí estamos. Sí. ¿Quién habla? Torres Mariana. Mariana, bueno. Ustedes saben que en general no me gusta que de que no pongan el video. En general traten de, no creo que haya problema de comunicación, pero porque a veces cuando están muchos videos, pero pongan, porque hablar a las fotos ahí, la verdad que no me entusiasma mucho, es como si estuviera hablando solo. Bueno. Sobre todo si hablan. Entonces, creo que hasta acá venimos viendo con bastante detalle las funciones de la universidad. Vayan leyendo esto, por favor, porque esto, el apunte ya lo tienen en autogestión. Y ustedes ya lo saben porque lo hemos visto a comienzo de año, la necesidad que cualquier texto, yo sé que ustedes tienen poca lectura en general, son más de lo visual o de lo audiovisual, entonces necesitan, cuando se trata de un texto, de una lectura, cualquiera que sea, y más sobre todo si tienen que fijar lo que dice esa lectura, probablemente tengan que leerlo un par de veces. A mí me parece
me suele pasar incluso a mí también, ¿no es cierto? Leo una primera leída, veo de qué se trata, y después hago otra lectura como más detallada, porque una vez en el grueso de la lectura primera se pierden muchos detalles, o incluso pierde el sentido de lo que se quiere decir. Normalmente en cualquier escrito, a mí me gusta compararlo como si fuera una especie de árbol, porque el que escribe tiene una intención y transmite la idea como si fuera el tronco del árbol. Pero a veces, para explicar mejor cada uno de los aspectos de esa idea general o central, recurre a ejemplos y se va un poco por las ramas. Entonces a veces tenés que leerlo una, dos o hasta tres veces, y más si lo tenemos que memorizar o tenemos que entender bien los conceptos. Lo ideal sería sacar apuntes también, qué es lo central, qué es lo importante, porque como les digo, a veces en los escritos se dicen cosas que son periféricas, que son secundarias, y por ahí te distraen el sentido de lo que se quiere decir. Así que por favor vayan leyéndolo, léanlo con método, al apunte, léanlo cualquier duda, no tengo problema en contestar, yo normalmente estoy conectado prácticamente todo el día, así que no más de mediodía y les contesto, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, lo que fuera, me avisan. Bueno, sobre el trabajo, ¿tienen alguna duda, alguna comentario, algo? Yo no. Nadie. Bueno. Por mi parte tampoco, por eso. Bueno, vamos entonces con el tema, seguimos con el tema de la universidad. Yo creo que hasta acá está siendo claro el rol de la universidad, la importancia que tiene en el mundo de hoy, porque básicamente la importancia está dada por el conocimiento. Vivimos en un mundo donde el conocimiento es, yo diría, el principal invitado de nuestra cultura, y en realidad yo creo que siempre puede haber sido de interés el conocimiento, nada más que con las armas, con las herramientas, con la tecnología que tenemos hoy, se difunde. Me parece que debe haber sido un efecto similar y ni siquiera tan importante como ahora, el efecto que produjo la impresión de los libros hace unos 500 años, que se imprimían por primera vez. Porque se empezó a divulgar de una manera bastante más masiva que hasta entonces, que solamente tenían acceso a la lectura de los libros unos pocos cultos, que normalmente eran monjes en la Edad Media, que eran los más que conocían otros idiomas. Y bueno, fíjense la revolución que es ahora esto mismo que estamos haciendo ahora, comunicándonos cada uno de sus casas con una tecnología que probablemente para ustedes les parezca de todos los días, sin embargo es realmente increíble las cosas que se han hecho en los últimos 20 o 30 años en esta materia, ¿no? Y lo que seguirá, y lo que iremos a ver, ¿no? Porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, y estamos hablando de inteligencia artificial, de nanotecnologías, en fin, un montón de cosas que nos hacen la vida bastante más
fácil, más cómoda, más confortable y también de algún modo más difícil, más complicada. Bueno, entonces, si hablamos de conocimiento, claramente tenemos que hablar de la universidad. Habíamos dicho que no solamente la universidad es el centro que generan los conocimientos, hay las mismas megaempresas que interesadas digamos, en desarrollar algún nuevo producto, alguna nueva aplicación, claramente también tienen sus propios centros de investigación, pero claramente la universidad sigue siendo, al menos, y creo que lo va a seguir siendo, ha sobrevivido, yo diría, unos 20 siglos, o más de 20 siglos de los griegos, que fueron las primeras intentos de lo que hoy podríamos denominar universidad, y supongo que el conocimiento que está un poco en el ADN humano, buscar nuevos conocimientos, siempre nuevos conocimientos, va a seguir hasta que dure la especie humana, así que la universidad tiene mucho futuro por delante. A lo mejor de otra manera, de otras formas. Bueno, sin duda que la universidad también pertenece a una cultura donde rigen determinados valores, determinadas valores, bueno, los propios de nuestro momento histórico. En los últimos 2 siglos, ustedes saben que el conocimiento ha estado orientado a buscar fundamentalmente a la producción de bienes, a mejorar la producción de bienes. Últimamente también los servicios, o sea, todo lo que contribuye a, digamos, a hacer posible que esos bienes lleguen en tiempo y forma a los consumidores o a los destinatarios. Y bueno, y también tenemos claramente la influencia como les decía, de los valores que nos toca vivir. Acá estamos hablando de los valores de la posmodernidad. Yo se los voy a explicar medio rápidamente. Creo que lo hemos mencionado en clase, pero habíamos dicho, díganme si lo había mencionado o no, los valores de la Edad Media. La Edad Media, ¿se acuerdan que la habíamos dividido entre más o menos del 500 después de Cristo hasta el 1500 aproximadamente? Y desde entonces tenemos, desde el 1500 esta parte, era la época de las conquistas territoriales, el Imperio Español, después el inglés, algo del portugués también, que llegaron a algunos lugares del mundo, los franceses, bueno, pero toda esta época, que nace allá por el 1500, tiene una suerte de permanencia de algunos valores. La idea del progreso, que está muy arraigada en todo lo que hacemos, sobre todo en los últimos 2 siglos. Estamos hablando de la revolución industrial, de todos estos logros en ciencia y tecnología que nos ha dado la humanidad en los últimos 2 siglos, pero en realidad, como les digo, viene de un poco más lejos, nada más que es mucho más espectacular lo de los últimos 2 siglos. Por favor, saquen el sonido ahí. A ver, espérenme un segundito que tengo que hacer una cosita acá. Bueno, ¿cuáles son esos valores de hace unos 5 siglos y que, como les digo, se han como agudizado, se han puesto mucho más evidentes en los últimos 2 siglos? Y son toda esta obsesión por producir, por hacer. O sea, tenemos herramientas, nos hemos dado herramientas muy importantes para producir bienes. Yo les decía, me parece que en solo
200 años, los últimos 200 años, pasamos de la producción artesanal, de producir con los brazos, prácticamente nada más, a producir a través de la industria, ¿no? Nuestra cultura nos ha hecho la vida mucho más fácil los últimos 200 años, más cómoda, más confortable, vivimos, la extensión de nuestros brazos son las grúas, tenemos grúas que transportan muchísimas toneladas, ya no hace falta los brazos para poder cargar o trasladar cosas. La extensión de nuestras piernas son los automóviles, los aviones, los trenes. Podemos viajar a cualquier lugar del mundo en horas. Por supuesto que esto es espectacular desde el punto de vista del hombre del siglo XIX o del siglo XVIII, que ni lo soñaba estas cosas que estamos viviendo. Bueno, todo esto, esta obsesión por el consumir, por el producir, o claramente producir nos lleva a consumir, porque nadie va a producir algo que no se va a vender. Por eso que es tan importante todos los medios de comunicación para hacernos creer que hay un montón de cosas importantísimas en nuestra vida y en realidad lo más importante es que la consumamos, ¿no es cierto?, que la compremos. Entonces, claramente tenemos un tiempo orientado al consumismo. Mientras más poderosas son las empresas o las aplicaciones, las cosas que nos facilitan. Yo siempre me gusta poner el ejemplo del teléfono, porque el teléfono era hace 20 años teléfono nomás. Y fíjense ahora cómo son mini computadoras que tenés cualquier cantidad de funciones distintas además del teléfono, y claramente es un logro de la tecnología, pero también de las empresas que buscan permanentemente incluir una nueva función para que nosotros estemos atraídos y comprarlo. Hay alguien que está con el audio prendido, no sé quién es. Bueno, entonces, todo este movimiento económico que también tiene implicancias en lo social y bueno, por supuesto también en todos los estadios de la cultura, en la política, todos lados, arranca fundamentalmente por lo económico, y esto y va de la mano claramente con el crecimiento de la tecnología, con los nuevos logros. Fíjense, confort. La vida, nos hemos hecho la especie humana una especie de nueva naturaleza, que no es naturaleza en sí misma, sino es estrictamente cultural, o sea, fabricada por el hombre. Pero esta nueva naturaleza, esta nueva cultura que significa la tecnología, a mí me gusta poner un ejemplo para que nos demos cuenta de qué estoy hablando. Imaginemos que a todos nosotros nos tiran en invierno, cuando hace mucho frío, desnudos en la pampa de Achala, ahí en el medio de la sierra, allá arriba. Sin nada, sin absolutamente nada. Por supuesto, sin teléfono. No podríamos sobrevivir, no sabemos sobrevivir, no tendríamos cómo, digamos, como harían nuestros antepasados, abrigarse con las pieles de los... o sea, estamos tan condicionados por la tecnología y por la ciencia. Yo creo que los primeros síntomas son los de que se pone loco a más de uno de ustedes al no tener un teléfono, de estar mirándolo todo el día. Entonces, fíjense cómo se vivían hace no mucho tiempo, nuestros antepasados, y nos ha cambiado la vida, nos ha hecho
claramente mucho más dependiente de la ciencia y la tecnología, lo que no está mal en la medida que nosotros tengamos claro que se tratan solo de herramientas. O sea, estamos hablando que la tecnología, la ciencia y la tecnología son medios, no son fines, son solo medios para hacernos la vida mejor, más confortable, para acercarnos a nuestros seres queridos, nuestros amigos, para poder hablar, digamos, en tiempo real con cualquier lugar del mundo, con alguien. Claramente nos ha cambiado la vida. Pero también, como digo, hay una suerte de valores que van sumándose a esta cultura. Acá dice triunfador a cualquier precio, o sea, a veces, mira, había un filósofo que decía que una forma de mirar al prójimo, a otros seres humanos, mejor dicho, no una forma, la forma en que se debe mirar a los seres humanos es viéndolo al resto de las personas con la dignidad y el señorío que uno mismo tiene, o sea, verlo como un semejante, como un par, como igual a uno mismo. Y la pura verdad que esta cultura apurada, esta cultura, esta forma de vivir que tenemos, hace que muchas veces, sobre todo en los ámbitos laborales, se vea al otro como un medio a mis propios fines, o sea, como una cosa que me sirve, no como una persona, sino como algo que obstaculiza o me ayuda a mis propios fines. O sea, estamos mirando al ser humano un poco cosificado, como si fuera una cosa, y un poco tiene que ver con esta obsesión que tenemos en general, que tiene nuestra cultura de tener cada vez más cosas, más bienes, más de hacernos, como les digo, más fácil todo. Bueno, esto también se puede decir que contribuye a esta cultura hedonista. A ver si alguien sabe qué quiere decir hedonismo. No. ¿Nadie? Pone al placer sobre todas las cosas. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Tonelli. Bueno, hedonismo seguramente ustedes conocen personas así. Son estos que son especialmente sensibles justamente a todos los sentidos, a todos los, son, qué sé yo, el alcohol, que están, digamos, atrapados por el alcohol, las drogas, por el sexo, todo lo que tenga que ver con los sentidos, están especialmente atentos a eso, o están de algún modo atrapados por los sentidos y se dejan llevar con más facilidad. Bueno, en líneas generales nuestra cultura es bastante hedonista en general, y por eso justamente se habla de esto arranca, esta idea del hedonismo, viene de los griegos también, que hicieron algunas consideraciones sobre el tema, pero en líneas generales Me dice, ¿cuándo vemos la película de Kimetsu? Así de la nada, me lo imagino. Y yo tipo, yo la vi el viernes pasado. Me dice, y yo, oh. Escucha. Por favor, que saque el sonido, no sé, la chica que... ¿Quién es la que estaba hablando? No es nadie. Yo veo que no está muy interesada en la clase tampoco. Bueno, entonces, como les digo, se trata de algunas características que tiene, a ver, ¿dónde estábamos?
algunas características que tiene nuestra cultura. Y porque, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algún modo de los valores de nuestra cultura. Claramente tienen que ver con el conocimiento, es cierto, pero ¿para dónde lo llevamos al conocimiento? Y bueno, para hacernos la vida más cómoda, más fácil. Hay claramente cierto individualismo. A mí me gusta poner un ejemplo que lo van a entender todos. Por ejemplo, esto que vivimos hoy, cada uno en lo suyo, mirándose el ombligo de algún modo, en sentido figurado, por supuesto, de algún modo no siempre fue así. Y el ejemplo que a mí me gusta poner es que, por ejemplo, todos nuestros antepasados, lo digamos de hace un siglo aproximadamente, vivían con una idea, en nuestra misma Córdoba, ¿no? En Córdoba, en Argentina en general, vivían con otra visión. Ellos se miraban a sí mismos como parte de un grupo social, con un sentido mucho más comunitario y menos individualista. ¿Por qué lo digo? Porque hace un siglo, en realidad hace bastante más de un siglo, pero yo el ejemplo que pongo es de hace un siglo, porque fueron ellos hace más o menos un siglo que decidieron, por ejemplo, fundar los clubes de fútbol. Casi todos los clubes de fútbol en nuestro país tienen un siglo, un poco más, son más o menos del comienzo del siglo XIX, del siglo XX. Y fíjense, no es casualidad, porque ellos miraban vivir en, qué sé yo, digamos, vivir en comunidad, en las reuniones de bar, era otra forma de mirar el momento que les tocaba vivir. Gracias. Y por lo tanto con otro sistema de valores. Claramente los valores van cambiando con las generaciones, con el tiempo. Y hemos pasado también del sentido ético que tenían nuestros antepasados, el valor de la palabra, la importancia de no hacía falta a veces firmar nada, de que te voy a pagar, no te voy a pagar. Y bueno, claramente esto, porque estaban en juego su propia honor, su propio, digamos, su propia, esto del honor ha caído como en desgracia porque parece que no fuera importante, pero incluso para otras culturas tenía muchísima importancia, muchísima importancia. Bueno, pasamos de lo ético a lo estético, es otro signo de que estamos en el hedonismo. Lo ético tiene que ver con valores, con comportamiento, de lo que está bien y de lo que está mal. A lo estético, o sea, una idea mucho más, o a valores mucho más superficiales que tienen que ver, como decíamos recién, con los sentidos. Todo esto nos hace tener estos grandes cambios, todo este sistema de valores, este mundo que nos toca vivir, cierta incertidumbre. No vivimos, no sé, yo me imagino que, por ejemplo, los hombres y mujeres de hace 200 o 300 años para atrás no esperaban grandes cambios, para nada, su vida, no solo su vida, la de sus antepasados, era muy parecida a la de ellos mismos y sus descendientes iban a tener una vida muy similar a la de ellos, o sea que no había grandes cambios. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta o algún comentario? No, profe. Ninguno. Bueno, se entiende hasta acá, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el conocimiento? Esto que les estoy diciendo, ¿por qué se los digo? Bueno, porque el conocimiento tiene una orientación. Claramente, las empresas tienen un interés en el conocimiento. Estamos hablando de un interés económico.
Imaginemos que todos nosotros somos miembros o accionistas de Samsung. Y que ustedes son los accionistas de Samsung y yo soy el jefe del laboratorio, de la parte de producción que tiene Samsung. Y ustedes me dicen, bueno, tenemos que hacer no sé, un teléfono que se doble, porque eso es lo que vi, creo que ya hay incluso un teléfono que se dobla. Un teléfono, un celular que tenga determinadas características. Entonces yo les digo, bueno, pero eso se puede hacer, podemos tratar de hacerlo, pero va a salir muy caro. Y ustedes me dicen, bueno, hacelo, total le vamos a sacar el dinero a futuro. Ustedes vieron que los productos tecnológicos nuevos son generalmente bastante más caros y después con el tiempo se van abaratando porque se va como amortizando el costo que significó desarrollar esa nueva tecnología. Entonces, en líneas generales, como digo, las grandes empresas tienen interés en ir generando nuevos productos, nuevos productos que nos resulten atractivos, que nos resulten deseables para ir a comprar. Ustedes lo saben mejor que yo, están al tanto de todas las nuevas tecnologías. Bueno, la investigación, que es de lo que estamos hablando, genera claramente nuevos conocimientos, esto genera nuevos desarrollos y de algún modo, mire, acá les quiero hacer una diferencia entre la idea de desarrollo y progreso. ¿Será lo mismo desarrollo y progreso? ¿Cómo lo ven? ¿No la tienen? Miren. No, yo creo que no es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo. Fíjate que la idea de desarrollo habla de algo cuantitativo, de algo que se suma. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de un país, hablamos de, digamos, lo pensemos en términos de vender y comprar. Los países más exitosos son los que más productos fabrican y más venden al mundo, no solo a sí mismos en su propio país, sino los que venden a otros lugares del mundo. Digamos, estas mega empresas que venden a nivel global, pensemos en las automotrices, pensemos en las de tecnología como estas masivas, como teléfonos, televisión, electrodomésticos, todas estas empresas, mega empresas a nivel mundial, generan tienen como objetivo venderle a todo el mundo. Bueno, los países que tienen más de estas empresas claramente tienen más desarrollo económico interno porque están fabricando estos productos que se venden en todos lados. Y estos productos tienen ¿cómo decirlo? Generan dentro de la economía del país un desarrollo. Generan un desarrollo porque hacen que ingresen dineros del resto del mundo a ese lugar. Los japoneses lo hicieron lo siguen haciendo, pero lo hicieron hasta el fin del siglo pasado. Japón era, hasta el siglo pasado, hasta los 90, era la segunda economía del mundo. Y se estancó, de algún modo se estancó, pero por supuesto sigue siendo una de las potencias económicas, debe estar entre los 6, 7 países más importantes en economía, ¿no? Y el desarrollo, entonces, tiene que ver con lo cuantitativo, cuánto creció un país. Profe, Pero no sé si está claro. ¿puede ser que el progreso sea más permanente y el desarrollo sea más volátil? Bueno, también lo podés ver desde ese lado. Es cierto, la idea de progreso te da
te da una idea de que es más prolongada en el tiempo, ¿no es cierto? Porque progreso, desarrollo podés tener hoy, mañana o pasado, digo, en un año, 2 años, pero después podés dejar a lo mejor de vender los productos estos que te digo. El desarrollo, ¿saben por qué pongo el ejemplo de las exportaciones y de las importaciones? Porque de algún modo generan dentro de una economía, es como un kiosco. Si vendes más de lo que compras, evidentemente te está yendo bien y tenés un desarrollo. Como un negocio, un kiosco, cualquier negocio. La idea de progreso, en cambio, habla de mejoría social, o sea, que haya una distribución un poco más equitativa de la riqueza. Entonces, ya no es un desarrollo solamente cuantitativo, sino además una mejora cualitativa, ¿no es cierto?, de calidad en la sociedad en general, no solo en lo económico, sino en lo social. Entonces, claramente la investigación y los nuevos conocimientos generan desarrollo, y el desarrollo genera progreso, y este progreso obviamente transforma para bien una sociedad. Nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos poner como ejemplo los países nórdicos, Suecia, Noruega, y bueno, estos países que han logrado no solo un desarrollo importante, incluso con un clima bastante adverso, sino también un progreso que los ha llevado a un nivel, digamos, no hablo solo de lo económico, porque claramente tienen un ingreso per cápita, que es la forma que se mide la economía de un país. ¿Cómo se mide la economía de un país? Y bueno, se suman todo lo que se hace, los bienes, servicios, todo lo que se produce, en energía, en todos los conceptos, y eso mide el PBI de un país. Pero si queremos medir una especie de riqueza personal de cada uno de los miembros de ese país, se la divide por la cantidad de habitantes y nos da un ingreso, un PBI per cápita, o sea, por cada uno, X. Por ejemplo, los países nórdicos, si alguno no entiende el concepto económico que estoy dando, por favor, se lo explico mejor. ¿Alguien no lo está entendiendo, lo que es el PBI? Con sinceridad, díganme si saben lo que es el PBI. Yo no sé, profe. Yo no lo sé. ¿Ah? Profe, no lo sé. No lo sabés. Bueno, el PBI, Producto Bruto Interno, se llama, o Producto Interno Bruto, es lo mismo, se dice de los dos modos, no es otra cosa que la suma de la economía de un país. Lo traigamos a un terreno, al terreno de una empresa, o de una pequeña empresa. Es el valor que tiene esa empresa, no solo con los productos que hace, sino todo, el capital, todo lo que tiene. El capital, las máquinas, todo lo que tiene, eso sería está mal dicho, ¿no es cierto? Pero es, para poner un ejemplo, el PBI de una empresa. En realidad, cuando se habla de Producto Bruto Interno, es justamente todo lo que produce una economía. A ver, lo pongamos de este modo. Yo me imagino que una economía, no todas, ¿no?, pero alguna economía africana es bastante más pobre, mucho más pobre que nosotros. Y no tienen casi nada, no producen nada, solamente ovejas o animales, o tienen una producción muy primaria, muy elemental, y bueno, obviamente la suma de todos esos bienes que tiene ese país africano, claramente no es, vamos a ponerle que sea 100. Entonces eso está medido, la suma de esa economía, cuantitativamente. Suma $100 millones, por ejemplo, todo el país.
Hay otros países que su producción claramente va sumando otras, o sea, tienen más máquinas, tienen más animales, tienen más, a lo mejor innovación, más tecnología, y bueno, claramente eso vale más. Entonces todos los países se van midiendo, digamos, su importancia económica se mide por esta forma que se llama Producto Bruto Interno. Si a ese tamaño de la economía, que en estos momentos sigue siendo la más grande en Estados Unidos, y China está muy cerca de ganarle, están ahí los dos muy cerca de... para que ustedes tengan una idea, el tamaño de la economía norteamericana es más o menos alrededor de unas, yo les digo, son... bueno, lo que pasa es que han cambiado el tamaño de nuestra economía se ha disminuido bastante del año pasado y pero en líneas generales calculen son unas 10, unas 50 veces más grandes, no, pero me estoy equivocando, son 2 por 20, sí, son unas 40 veces más o menos más. Norteamérica, la economía norteamericana es unas 40 veces más grande que la Argentina, aproximadamente. Y China tiene también, anda por ahí cerca, 40 veces más. Lo que pasa que no es lo mismo Norteamérica que China ni que Argentina en cantidad de habitantes, porque si yo divido la economía norteamericana es unas 40 veces más que nosotros, pero ellos son alrededor de unas 7 veces, nosotros somos unos 45 millones, vamos a ponerle 50 millones, y ellos son un poco más de 300 millones, o sea, son alrededor de unas 6 veces más que nosotros, 6, 7 veces más que nosotros, en cantidad de habitantes. Esto significa, pero son una economía 40 veces mayor, quiere decir que son bastante más ricos que nosotros, proporcionalmente en promedio, estamos hablando, creo que los norteamericanos tienen alrededor de unos 30 millones de pobres, muy pobres también, así que no todos son ricos, pero en promedio son muchísimo, pero muchísimo más ricos que nosotros. No sé si hasta acá se está entendiendo. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Duda? Bueno, por favor, interrúmpanme si tienen alguna duda, ¿eh? No se queden ahí. Si yo no les pregunto, me parece que no. Si tienen alguna duda, pregúntenme, no hay problema. Bueno, entonces, claramente los países tienen entonces distintos tamaños, distintos niveles de ingreso. Y bueno, esto lo genera claramente los nuevos conocimientos, el desarrollo, el progreso, y de algún modo generan, como le decíamos, transformación social. Miren, les voy a contar algo. Hay una teoría, algo que a lo mejor les interesa. Una teoría económica, y que yo creo que tiene mucho de cierto. Las teorías no están verificadas, no están conformadas. Cuando hablamos de teoría, es parte de la ciencia, pero de un modo no comprobado, no comprobable, por eso son teorías. Por ejemplo, ¿se acuerdan la teoría la más conocida, la de la relatividad? Muchas de las cosas que decía Einstein no han podido ser verificadas en la práctica, por lo tanto, siguen el terreno de la teoría, sobre la base de otras leyes que sí se han verificado, pero hay algunas, por ejemplo, cómo llevar la masa a la velocidad de la luz, demuestra qué ocurre con esa masa a la velocidad de la luz, pero claramente no podemos hacerlo, no podemos verificar qué pasa con eso porque no tenemos la tecnología actualmente para llevar alguna cosa a la velocidad de la luz, una partícula o lo que fuera a la velocidad de la luz.
estamos cerca con este acelerador de neutrones, creo que hay uno en Suiza y otro en Estados Unidos, pero cerca, digo. Estamos más o menos aproximándonos, pero lejos todavía. Bueno, todas estas cosas claramente nos hacen la vida mucho más cómoda, pero vivimos como pensando en estamos como atrapados con estas innovaciones, pensando en el lucro, nos hace ser muy competitivos. Yo les decía recién que, por ejemplo, en el ámbito laboral, las personas miran a los pares, lo que tienen al lado, no como otras personas, sino, a ver, imaginemos que se produce una vacante en el lugar que trabajamos, y que hay 2 o 3 que estamos ahí como candidatos para ocupar ese cargo. Da la sensación que en general o mucha gente está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso mentir o ponerle la traba al otro, hacer cualquier cosa para tratar de conseguir ese cargo que significa a lo mejor más dinero. Entonces estamos como... la competencia es un tema central en nuestra cultura, los valores nos hacen... a ver, cuando hablamos de competitividad, hablamos de que un producto es competitivo cuando alguien lo fabrica con buena calidad y a buen precio. Eso es competitivo. O sea, está listo para ser puesto en competencia en el mercado y va a tener buena chance porque es a buen precio y con calidad. Bueno, todo esto tiene una especie de lógica. La lógica del mercado no se ocupa del hambre y problemas sociales, es cierto, de algún modo debe ser cubierta por la sociedad misma. Da la sensación de que hay dos fuerzas o dos digamos, intencionalidades que van tratando de cubrir, por un lado, el beneficio de lucro, digamos, este espíritu de lucro que, como les digo, viene moviendo la cultura de nuestro mundo los últimos 200 años fuertemente, pero por otro lado también se generan problemas sociales. Miren, les voy a contar algo que ustedes seguramente desconocen, y la mayoría de la gente desconoce. Muy de a poquito, se los voy a mencionar, no sé si se los he mencionado a ustedes, pero muy de a poquito se viene mejorando en la cuestión social o digamos la cuestión humanitaria de los seres humanos. Hace unos 200 años, ustedes dirán, bueno, demasiado poco, demasiado de a poco. Hace unos 200 años había un 90% más de analfabetos. Así de grave era la cosa. Muy poco, ya existía la imprenta, ¿no es cierto? Hace rato que existía, pero sin embargo, la mayoría eran analfabetos a nivel mundial. Solamente un 10%, 1 de cada 10 leía y escribía. El resto eran todos trabajos así físicos, manuales, que no requerían demasiada educación. Hoy es exactamente al revés. Hoy hay alrededor del 14% de analfabetos en todo el mundo y solamente un 9% de los más jóvenes. O sea, vamos a poner un promedio de 11, los más jóvenes se van agregando al ejército de los que leen y escriben, los más jóvenes. O sea que solamente queda, fíjense la diferencia, hace 200 años eran el 90% de los analfabetos. Hoy
alrededor del 10-11%, y solo el 9% de los más jóvenes. Hace 200 años, la pobreza estaba directamente relacionada a la cultura, a los analfabetos, o sea, había también aproximadamente un 90% de pobres. No es fácil medirlo con el criterio de hoy, porque hoy tenemos, hoy se mide de otro modo la pobreza, pero en líneas generales piensen que lo que hoy consideramos que no cubren sus necesidades básicas pasaba exactamente lo mismo hace 200 años. Y hoy solamente los que tienen, digamos, pobreza extrema son alrededor de también de un 10%. Ustedes, los que viven con un $1.90 por mes, no, perdón, por día, $1.90 por día, sería trágico, $1.90 por mes, $1.90 por día, los que tienen más o menos un 10% de la población mundial, los que viven con menos de eso. Y los que viven con $3 por día son alrededor del 25, 30%, 27% de la población mundial. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que todos estos cambios que se vienen haciendo en el mundo, claramente nos llevan, yo creo que uno de los instrumentos más importantes contra la pobreza y contra la desintegración, porque, a ver, la pobreza genera, en cascada, genera un montón de cosas negativas, ¿no? Falta de trabajo, segregación social, falta de apertura mental para moverse o para interpretar un mundo cada vez más complicado. Bueno, todas estas cosas, yo creo que se solucionan con la educación. Ustedes lo tienen claro porque están apostando a eso, están apostando a futuro. Entonces, digamos, de a poquito, muy de a poco, es como que toda esta organización mundial, que cada uno, distribuida en cada uno de los países, por supuesto a unos les va mejor que a otros, pero en líneas generales todo apunta a que exista de acá unos siglos o de no sé cuánto tiempo una sociedad más, digamos, un poquito menos pobre, o sea que la gente no tenga, hay que cambiar muchas cosas, por supuesto, pero en líneas generales hay como una tendencia en ese sentido. Claramente, la búsqueda del desarrollo humano integral está en déficit, falta mucho por hacer, hay muchísimos problemas, pero bueno, estos datos que les acabo de dar, de algún modo, indican que 2 siglos es muchísimo, estamos hablando de 6 generaciones, o sea, se calcula aproximadamente 30 años por generación, o sea que es mucho tiempo para tan poco mejora, pero de algún modo hay alguna idea de mejora. Y bueno, y este mundo que nos toca vivir claramente requiere, y ni hablemos ahora de esta cuarta revolución industrial, requiere de nuevos conocimientos, requieren de estar preparados para los cambios que se vienen, sobre todo los cambios laborales. Estaba leyendo que hay más o menos, se calcula que un 30% de los trabajos actuales desaparecen en los próximos 5 años. Normalmente son los trabajos estos medios repetitivos, que lo van a poder hacer algunas máquinas o esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que el que no se adapta a estas nuevas reglas de juego, a este nuevo mundo que está abriendo las puertas, prácticamente estamos en eso,
evidentemente que está complicado. Siempre hubo, miren, los cambios laborales o los cambios que necesita toda esta maquinaria de producir bienes y servicios, siempre necesitó, por supuesto, mano de obra, nueva mano de obra, capacitada, pero de algún modo hasta hoy se fueron esos trabajos que dejaron de ser importantes, hasta ahora eran más o menos reconvertidos en otros, o eran como, digamos, los que eran despedidos, digamos, de empresas por no poder cumplir de algún modo se podían reconvertir en alguna otra actividad. Pero me parece que cada vez esto se pone más difícil, y porque la tecnología es cada vez más demandante de conocimientos, más específica. Ustedes lo conocen mejor que yo, si están en electrónica saben todo lo que ha avanzado la ciencia en este campo, así que evidentemente que me parece que el conocimiento, y en especial la universidad, deberían estar pensando no solo en el desarrollo económico o el progreso de una sociedad, sino también en mirar al ser humano en su conjunto, mirar al ser humano como un todo y no solo como una cosa. ¿Alguno de ustedes vio Tiempos Modernos? La película de Chaplin de hace, no sé, hace 80 años más o menos. Sí. ¿La viste? Sí, profe. También, a ver, cuéntenla un poquito para que la que no lo vieron la sepan. ¿De qué trata Tiempos Modernos? Estamos hablando de Charles Chaplin, todavía creo que fue la primera película sonora de él, o no me acuerdo si era muda todavía, y era una especie de crítica a la sociedad moderna. A ver si alguno se acuerda un poquito. Era el tema que, bueno, se utilizaba la persona como otro factor de producción, solamente era parte de la maquinaria, entonces no tenían derecho, ni sentimiento, ni cosas similares, me parece. Claro, de algún modo hay una escena, un clásico, donde él está metido en el medio de unos engranajes, en una forma genial que tenía actor y director, porque hacía sus propias películas, muchas de ellas eran hechas por él mismo. Era una forma de demostrar la deshumanización del hombre, un poco atrapado en estas grandes empresas o máquinas, donde lo más importante no era el ser humano, sino a lo mejor lo que se hacía. Es como que hemos perdido de vista, decía él, y yo creo que hay mucho de eso, la dimensión humana de nuestra cultura. O sea, estamos más preocupados por los logros y las cosas que por el ser humano en sí mismo. Yo creo que en este sentido, la universidad tiene también, como dice acá, buscar el modo del desarrollo integral del ser humano, no solamente en el aspecto, digamos, técnico, en su aspecto de lo que puede contribuir laboralmente o con conocimiento o al medio, a la sociedad, sino también la universidad, como digo, debe tener claro cuál es su fin más ambicioso, ¿no es cierto?, que es la formación de seres humanos, sin perder de vista la dimensión humana. Profe, sí. ¿Puede ser que la competitividad general no lleve al desarrollo humano integral? Mira, es buena la pregunta porque sin la competitividad, te voy a dar mi opinión,
Sin la competitividad, la verdad que no se genera, si no hubiera competencia, yo creo que no tendríamos todas las cosas que tenemos. Para decirlo de otro modo, nadie, una empresa que no sea competitiva, o sea, que genere productos caros o sin calidad respecto a otras, evidentemente va a tener que o cambiar o desaparecer, cambiar, mejorar o desaparecer. Yo creo que la idea o el valor de la competencia en la cultura nuestra, que está, como vos decís, como vos bien decís, muy arraigado, que se lo ven todos en cualquier ámbito de nuestras relaciones, en todos lados, no está mal en sí mismo, siempre y cuando uno no la considere como un fin en sí mismo, sino solo como un medio para. O sea, como tantas cosas de la vida humana, yo no sé si me acuerdo haberles dicho a ustedes esto de que da la sensación de que el ser humano por estos días ha desarrollado solo un aspecto de sus posibilidades, de sus potencialidades. Y bueno, esto es parte de la competencia también, digamos, la competencia ha estado siempre. Pensemos en los griegos, que las Olimpiadas empiezan en aquella época. Estas guerras que se medían unos con otros para ver quién se quedaba con un territorio, también eran de algún modo una competencia, a ver quién, sangrienta por supuesto, pero una especie de competencia. Entonces, yo creo que el competir no está mal en sí mismo, nos ha traído a donde nos ha traído, siempre y cuando no lo tomemos como un fin en sí mismo. Para decirlo de otro modo, no son pocos los que consideran a la tecnología también, o a la ciencia, como un fin en sí mismo, están como atrapados de la ciencia. Y me parece que a veces, si perdemos de vista que son solo herramientas, son solo medios para hacernos la vida más cómoda, nos puede pasar eso que les pasa a algunas sociedades que tienen de todo, ¿no es cierto? Tienen de todo, pero no es como que no le dan sentido a su vida, económicamente tienen lo que quieran, y además lo que deseen, y además tienen toda la tecnología, pero son, claramente no han sabido, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto. Se dice que los japoneses son terriblemente trabajadores, están en la otra escala nuestra. Nosotros tenemos fama de vagos en general, y los japoneses hacen un culto de su trabajo. Con esto no estoy haciendo un culto de la vagancia, creo que tenemos problemas culturales muy importantes en nuestro país, pero digamos, poner toda una vida en el trabajo, es como que uno está puesto solo en una sintonía, y que a veces por estar trabajando buena parte del día se pierde en muchos sentidos de vivir, porque vamos a decir la verdad, con la familia, con hacer otras cosas que son necesarias, que son parte del ser humano. Entonces, cuando una sociedad, yo pongo el ejemplo de los japoneses para que nos pongamos, en realidad casi lo podríamos poner a nivel mundial, da como que todo el mundo está mirando en una sola dirección y quizás perdiendo de vistas nuestra propia humanidad. O sea, estamos hiperdesarrollando una parte de nuestras cualidades, potencialidades,
pero estamos como olvidando alguna de las otras. Esa es la idea. No sé si están de acuerdo, eso es mi opinión, ¿no es cierto? Ustedes pueden diferir, hacer un comentario. ¿Qué opinan? ¿Hay algo de esto o no? Sí, para mí, profe, totalmente. Yo creo que también a veces vamos como desconectados del mundo, trabajando, estudiando en algunos casos y no tenemos en cuenta otras cosas que después salen a relucir más adelante. Claro, exactamente. Algún costo tiene esto en nuestra vida. O termina siendo, por ejemplo, una separación con una pareja, o algún problema con los hijos porque los perdimos de vista estando 10 horas en el trabajo, más tiempo, y a ver, lo llevo al terreno de la familia para que veamos que tenemos, digamos, tenemos necesidades claramente, pero estamos como demasiado embarcados en las necesidades materiales, en tener cosas. Entonces, esto en este siglo XXI no lo vamos a modificar y está perfecto que tengamos cosas que nos hagan la vida más fácil. De hecho, nos estamos comunicando con tecnología que no habría forma de estar comunicados de otro modo. Hace 30 años, por ejemplo. Entonces, pero me parece que el paso de creer que la tecnología y la ciencia es algo más que un instrumento, que un medio, nos puede hacer daño nos puede hacer mucho daño, y tenemos que tener claro que es solo eso, que son medios o herramientas para la vida más fácil, que son bienvenidos en la medida que los sepamos utilizar y que tengamos claro cuál es lo importante de nuestra propia vida. Claramente, conocer ciencia y tecnología, el destino de un país depende de la calidad y cantidad de sus conocimientos, dice acá al fondo, y sí. Pero, insisto, a nivel cultural, claramente, me parece que estamos un poco torcidos, por decirlo así, medio rápido. Bueno, si no hay dudas o comentarios, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Me gustaría que charlaran un poco más, que se animaran a charlar. No importa que opinen bien, que opinen mal. A ver, Frencia, ¿estás ahí? Bruno. Yo tengo una opinión, profe. A ver. Sí. De lo que usted decía que ver. Bueno, que somos medio vagos en Argentina. Sí. Yo creo que Santiago del Estero es la provincia tipo más vaga que hay. Sí, es nuestra cultura, es la ley del menor esfuerzo. Y esto no es en todo el mundo. Ya les digo, los japoneses son de trabajar más de lo que... O sea, es cierto que ellos son parte de toda una situación muy difícil que vivieron hace unos 70 años más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de las causas o de la situación que les tocaron vivir, lo cierto que es una cultura muy trabajadora, y bueno, y por supuesto se ve, a la vista está. Claramente nosotros tenemos nuestra forma de encarar el trabajo, no nos lleva a ningún lado. La ley de menor esfuerzo, hacerlo vos, ni hablemos de los trabajos que tienen que ver, los trabajos del Estado. Uno va a cualquier organismo público, municipal, provincial o nacional, y te atienden por favor. O sea, nadie hace lo que debería hacer. A ver, yo quiero que me diga algo Bruno Frencia.
Bruno, Profe, conéctate. ahí está ¿Dónde está diciendo Bruno? por chat que no tiene micrófono ni cámara. Ni micrófono ni cámara. ¿Cómo es eso de ni micrófono ni cámara? No entiendo. ¿Qué estás por el celular? Bueno, a ver, Sofía. ¿Estás ahí, Sofía? ¿Por qué no se animan a opinar? A mí, les digo la verdad que estar hablando todo el día, micrófono, no tenés micrófono ni cámara, no entiendo. A ver, Sofía, ¿qué pasa, Sofía? ¿Estás ahí o estás con el simulador de presencia? ¿De la cámara? Sí. Sofía. Parece que han puesto todo, que estoy hablando solo, me da toda la sensación. Cristian. Sofía, profe, me parece que no tiene micro, porque escribió en el chat. A ver qué puso en el chat, Sofía. Acá estoy, dice Sofía Agüero. Sí, pero así es muy difícil, porque si no participan ustedes, yo creo que no se aprende. Tienen que opinar, equivocarse, yo también me equivoco. Cada uno opine. A ver, Nicolás Domínguez, ¿qué opina de esto? ¿Tienen miedo a equivocarse? No importa, pero equivóquense, ¿qué les importa? Pero es la forma de aprender. Miren, yo no entiendo esa gente, porque no la entiendo, esa gente que con su mejor cara de satisfacción dice, yo no me arrepiento de nada en mi vida. La verdad que o no aprendió a vivir, porque vivir significa equivocarse. A veces claro, los errores se aprenden. Pero obvio, por supuesto. Entonces, vivir... Pero, profe, una cosa es arrepentirse y otra cosa es equivocarse y tener siempre en cuenta eso. Por ejemplo, el arrepentimiento no tiene nada que ver con equivocarte y tener en cuenta lo que hiciste mal y aprender. No, pero mucha gente lo dice como diciendo, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y con eso está diciendo de que él cree que hizo todo bien, o incluso lo que hizo mal, tampoco, a ver. Lo volvería a hacer. Claro, como que no reconoce lo que hizo mal. Exactamente, y eso es no haber aprendido nada. Hay gente grande que dice eso, como diciendo, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. La verdad que mucha arrogancia, y me parece que un poco de no sé, cómo llamarle, la falta de inteligencia, porque claramente la inteligencia nos dice que nos tenemos que equivocar y que gracias a las equivocaciones vamos avanzando. Bueno, a ver, ¿a quién le dije ya recién que dijera algo? Nicolás, ¿dónde estás, Nicolás? A Sofía, profe. No, Sofía no quiere decir nada porque dice que no tiene. Nicolás Domínguez. Profe, Sí. A mí me gustaría aportar algo ahí. Lo que decía esto de cómo los asiáticos trabajan un montón, que tienen esa cultura de trabajo. Yo creo que hay algo que se dice mucho, que es que es mejor trabajar de forma inteligente más que de forma dura, ¿no? En vez de trabajar muchas horas, trabajar pocas y rendir lo mismo. Sí, puede ser. ¿Puedo aportar un poco sobre el tema de los valores culturales? A ver, dale. Yo creo que por ahí la vista no está en cuánto se trabaja o cómo se trabaja, sino que hay que analizar
contexto cultural de cada sociedad. Por ejemplo, acá en Argentina, al ser occidentales, tenemos una vista muy predominante del individualismo, del logro propio, de trabajar para uno y no tanto como comunidad, mientras que en sociedades como Japón, donde predomina mucho la doctrina del Bushido, del Shinto, que es más, cada persona pierde su individualidad y pasa a formar parte de un grupo. Y por lo tanto, su valor como persona en la sociedad es cuánto puede aportar a ese grupo. Sí, exactamente. Que eso es lo que después termina, así como muchas ventajas en cuanto al desarrollo económico, termina trayendo muchos problemas que hoy en día también se ven incluso en lo social y en lo económico inclusive, que tienen una caída del consumo, están teniendo problemas de deflación a pesar de ser una economía que produce muchísimo conocimiento, produce muchísima tecnología, porque la gente se pierde en esa lógica del grupo y justamente se deja de desarrollar esa parte del individuo, que es lo que hoy en día le está causando muchísimos problemas internos a Japón. Que bueno, nosotros podemos hacer un ejemplo todo lo contrario. Argentina es un país donde se predomina tanto la individualidad y, como dicen algunos acá, el aventajamiento por delante de los demás, que dejamos de lado el valor comunitario y a nadie le importa, o en general a la mayoría no le importa lo que pueda hacer por el otro, siempre y cuando no sienta que lo afecta a uno mismo. Y en ese caso ahí sí es cuando salen todos a reclamar o a quejarse o a pedir, como dicen acá en el chat. Sí, mira, para sintetizar en líneas generales, yo creo que los valores propios de cada cultura, es cierto, los orientales tienen una visión de la sociedad. Bueno, yo se los dije recién, nuestros antepasados acá mismo tenían esa misma idea. Belgrano, Talleres, Institutos, River, Boca, todos los clubes se hicieron hace unos 100 años. Había otra idea de sociedad, es como que nos hablamos todos juntos o no se salva nadie. Esa era la idea que había. Ahora me parece que se respira en el aire un mayor individualismo que es un primo hermano del egoísmo. Se llevan muy bien. Entonces, cuando uno no tiene la idea de sociedad, de hacer un aporte a la sociedad, evidentemente cada uno tira para su lado y nos pasa lo que nos pasa. Sí, los valores y la cultura evidentemente que importan mucho. Claramente nuestro país está en decadencia. Yo digo que hace unos 100 años más o menos que está en decadencia, y en algunos momentos más feos que otros, pero entre otros países han mejorado. Miren, les cuento algo porque es increíble. En el año 80, 1980, hace solo 40 años, China exportaba, vendía al mundo más o menos lo mismo que nosotros. Hoy es algo así como 50 veces más que nuestro país. No los tengo a los números exactos acá, pero es, o sea, en solo 40 años. Bueno, claramente nosotros nos hemos quedado durmiendo la siesta santiagueña, diría uno de ustedes, y el mundo fue en otro sentido, muchos países del mundo fueron en otro sentido. Me preocupa que hay gente que ha puesto la conexión y no está. Profe, ¿puedo dar mi opinión con respecto a la diferencia cultural entre Argentina y Japón, como comentaba? Sí, dale. Para mí, particularmente, este país desde su fundación se demoró en crear la Constitución Nacional, entre otras cuestiones, y eso fue un problema, digamos, a nivel social, el cual desde hace casi 200 años los pocos inmigrantes que venían acá
trataban de tomar ventaja, digamos, de otros, ¿sí? Para mí culturalmente, primero, que este país es prácticamente un país nuevo desde hace 200 años que existe, y bueno, principalmente por esa parte, o sea, culturalmente ya, digamos, está en el hábito de tomar ventaja de otros, de los que no saben, o de los que menos tienen, o de los que más tienen, para mí, por una parte, por eso. Y en diferencia de Japón, bueno, Japón tiene siglos de existencia donde, digamos, la cultura principal es, digamos, el trabajo, no sabría bien cómo definir eso, pero son dos culturas, primero que nacieron, totalmente son distintas en cuanto a su fundación, por así decirlo, y en cómo se crearon, mejor dicho. Eso es lo que puedo opinar en relación a eso. A ver, Lucía Ceballos, ¿está de acuerdo con lo que dijo él? Lucía. Profe, yo creo que tienen que ver mucho también los gobiernos. No, pero yo quiero que hablen lo que yo estoy llamando. ¿Por qué no? Lucía, ¿estás ahí? Ahí contestó el chat. Nadie quiere hablar, yo no sé por qué. Dice que no puede prender el micro. Sí, todos tienen un problema me parece, de timidez aguda. No puedo creer que todos no tengan... Todo lo que se me ocurre avisarles no pueden... ¿Por qué no se pueden...? ¿Y el video? ¿Podés prender el video? No entiendo. Bueno. A ver, ¿qué querías decir? No sé, alguien me dijo que quería opinar. Yo le decía que tiene que ver mucho los gobiernos, profe. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo creo que, en este sentido, yo creo que no vinieron pocos inmigrantes, vinieron muchísimos, del 1860 a esta parte. Eso es lo que yo quería decir, profesor. Acá también tenemos algo, tenemos mucha cultura con respecto al mundo entero. No es solamente cultura argentina, sino al ser tanta la inmigración, ¿verdad? Sí, se dice así, que hubo en este país, tenemos tanta cultura de italiana, española, de casi toda parte del país, en la cual todo se basa en eso. Sí, vinieron muchos inmigrantes de más o menos de 1860 hasta más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que en buena medida fue lo que hicieron fue, no vinieron a tirarse a dormir la siesta, vinieron y trabajaron, sobre todo italianos, hicieron, yo creo que hicieron desde 1860, 1870 en adelante, ayudaron a hacer importante la Argentina. Yo no creo que haya sido el problema los europeos, al contrario, creo que hicieron su aporte importante. Me parece que no va por ese lado, ¿no? Me parece que no es por ese lado, es más. Yo hablo por el término de que, o sea, vienen de la cultura en general. Yo solamente decía de que este país tiene mucha cultura en ese sentido, no que este país sea un vago por ese sentido. No quería decir eso, sino que en Argentina tenemos mucha cultura nomás. Sí, no sé a qué te referís con cultura. ¿Tenemos mucha cultura en qué? ¿Mucha educación, decís vos? No creo que él se refiere. Sí. Es que no sé cómo decirlo. Calculo que quiere decir cultura en general. Claro, como somos
una mezcla de culturas con el gran factor inmigratorio. Que eso sí, una mezcla, sí, eso sí, una mezcla, sí, pero... Perdón, puedo... yo creo que más allá de la herencia cultural, porque a lo que hablan ustedes, chicos, es justamente la herencia cultural que tenemos por la conformación del país, desde su origen, pasando por las corrientes migratorias, pero en sí la cultura nuestra es justamente, se alimenta de todo eso que ha venido, pero se va desarrollando, es un fenómeno, no es algo que sea estático o dependiendo directamente de cuántos inmigrantes vinieron o no. Por ejemplo, nuestros abuelos pueden ser muy educados, pero hoy en día lo que se ve en general es todo lo contrario a esa educación de la que te hablan de hace 70 años. Pero eso porque las generaciones van cambiando, no por la cultura de nuestros abuelos. Va cambiando, pero la cultura también va cambiando junto con las generaciones, porque lo que establecen la cultura son justamente las generaciones que se encuentran, por decirlo así, viviendo en el país actualmente. Vos tenés un legado cultural y de acá a 50 años, el legado cultural que va a quedar no va a ser tanto de las generaciones anteriores a la tuya, sino que va a estar más directamente relacionado a tu generación y a lo que tu generación hizo dentro de lo que sería par y por el país, y en cuanto a la educación y en cuanto a un montón de valores sociales. Es por Igual eso que secuelas van quedando de las culturas anteriores, no es que todo cambia. Claro, es que no es una cultura anterior, es la misma cultura, y va desarrollándose, obviamente no va a dejar de ser no va a ser totalmente a su origen, pero va a ir generándose, va a ir construyéndose en algo totalmente distinto con el paso de los tiempos. Por dar un ejemplo, un valor cultural para nuestros abuelos, bisabuelos, era un horror divorciarse, y hace 30 años que el divorcio ya está, que desde que se aprobó la ley, que hoy se ha naturalizado y no se ve como el demonio, el fantasma social y cultural que era en ese momento muy ligado a las creencias católicas y demás que predominaban de esa generación. Sí, sin duda los valores y las culturas van cambiando, pero la pregunta sería, no lo vamos a responder hoy, capaz que podría ser para la próxima clase, piénsenlo, ¿cuáles son los motivos? A ver si se acuerdan para la próxima clase, ya hablan eso que no se animan. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nuestra cultura está en decadencia en los últimos 100 años? Piénsenlo, lo pueden conversar con alguien. No, piénsenlo, que no tenemos tiempo. ¿Se refiere más a nuestra cultura de nuestro país en específico o más de toda la parte de Latinoamérica? De nuestro, lo que estamos en decadencia somos nosotros, no todo el país, no todos los países. Nosotros estamos en decadencia porque fuimos otro tipo de país. Estuvimos entre los mejores del mundo y ahora somos lejos, estamos muy lejos de lo que se esperaba. Así que piénsenlo. ¿Cuáles fueron los motivos? Y lo charlamos la clase que viene. Nos vemos la clase que viene. Por favor, conéctense. Por favor, conéctense cuando yo les avise. Listo, profe. Profe. Los presentes, profe. Pongan eso, sí, por favor. Pasen los presentes con el mensaje, digo. Hasta luego, profe. Chao. Profe, la clase pasada estuve y me olvidé de poner presente. No sé si usted seguía por el historial del chat. Al final justo creo que pedí el link del chat de WhatsApp y demás, o sea, para que vea que estuve. Pero no escuché cuando pidió el presente y no lo pasé. Sí, bueno, no sé. Ya me voy a fijar. Pero importa que, a ver, tenés chance de no venir, de no escuchar alguna vez. O sea que no hay problema. Inclusive hace un par de semanas hubo una clase que no pude asistir y le mandé un mail, no sé si lo recibió desde mi Gmail. Sí, creo que sí. Ok. Muchas gracias, profe. No, por nada. Chao. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Yo tengo una duda o sea, ahí mandó usted en el link un cuaderno, o sea, en el libro que estamos trabajando, en el apunte que estamos trabajando, el cuaderno